Nunca imaginé que el día más feliz de mi hijo se convertiría en el peor momento de mi vida. Allí estaba yo, Eusebio Ramírez, de pie en aquella iglesia imponente, con mi mejor camisa planchada y mis zapatos lustrados con esmero toda la mañana. Pero al padre de la novia no le importó mi esfuerzo. En medio de la ceremonia, frente a todos los invitados, su voz retumbó como un trueno. «Miren cómo viene vestido. ¡Qué vergüenza para esta familia!». Marisol, la novia, mi futura nuera, se rió. Una risa, nerviosa, sí, pero se rió. Mi hijo Mauricio no, y lo que sucedió después silenció hasta al padre que estaba oficiando la misa. Antes de contarles cómo terminó todo esto, quiero pedirles algo. Si les gustan este tipo de historias de vida real, donde las apariencias engañan y la justicia llega cuando menos se espera, por favor suscríbanse al canal. Queremos llegar a los 10,000 suscriptores y cada uno de ustedes nos acerca a esa meta. Comenten de qué país nos están viendo. Me encanta saber que estas historias llegan a corazones en todo el mundo. Y si podemos llegar a 400 likes en este video, sabré que historias como la mía merecen ser contadas. Ahora sí, déjenme llevarlos a ese día que cambió todo. La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe nunca me había parecido tan grande, tan lujosa, tan ajena. Llegué temprano, como siempre hago a todo. Es una costumbre que me dejó mi padre. La puntualidad es el respeto que le tienes a los demás, Eusebio. Y yo respeto a mi hijo más que a nada en este mundo. Me senté en la tercera fila del lado del novio, como me correspondía. Llevaba mi único traje, bueno, no exactamente un traje. Era un pantalón de vestir negro que había comprado hace 10 años para el funeral de mi hermano. Una camisa blanca que planché 3 veces esa mañana hasta que no quedó ni una arruga. Y un saco azul marino que me prestó don Fermín, mi vecino. Los zapatos eran míos, viejos pero relucientes. Los había lustrado durante 1 hora. No era elegante, lo sabía, pero era lo mejor que tenía, y lo llevaba con dignidad. Mientras la iglesia se llenaba, comencé a notar las miradas. Señoras con vestidos que probablemente costaban más que mi salario de 3 meses me observaban de reojo. Hombres con trajes impecables y relojes que brillaban incluso bajo la luz tenue de la iglesia, me miraban y cuchicheaban entre ellos. Yo mantuve la cabeza en alto. No había hecho nada malo. Estaba allí para ver a mi hijo casarse con la mujer que amaba. La familia Benavides llegó como si fueran realeza. El señor Octavio Benavides, padre de Marisol, era un hombre corpulento con un traje que gritaba dinero. Su esposa, Leonor, llevaba un vestido color champán lleno de pedrería. Detrás venían los hermanos de Marisol, los tíos, los primos, todos impecables, todos perfectos. Octavio me vio. Sus ojos se posaron en mí durante 3 segundos, que se sintieron como 3 horas. Luego le dijo algo a su esposa, y ambos desviaron la mirada con una expresión que conocía muy bien, desprecio. Llegó Mauricio, mi hijo, mi orgullo. 26 años, ingeniero civil, todo lo que yo soñé ser pero nunca pude. Llevaba un smoking elegante, el cabello perfectamente peinado. Cuando me vio, me sonrió. Esa sonrisa sincera que me recordó al niño que solía llevar en mis hombros por el mercado. La ceremonia comenzó. Marisol entró del brazo de su padre, hermosa en su vestido blanco bordado. El padre Gonzalo inició la misa con su voz solemne. Todo iba bien, hasta que llegó el momento de los votos. El padre Gonzalo estaba hablando sobre la importancia de la familia, sobre cómo 2 familias se unían ese día, cuando Octavio Benavides se aclaró la garganta, fuerte, deliberadamente. El padre se detuvo. Octavio se puso de pie. Mi corazón comenzó a latir más rápido. «Perdone, padre», dijo Octavio con una sonrisa falsa. «Pero antes de continuar, creo que todos aquí debemos reflexionar sobre lo que significa realmente la familia y la dignidad». Se giró hacia donde yo estaba sentado. Su dedo me señaló como si fuera una evidencia en un juicio. «Miren, miren cómo viene vestido el padre del novio. Esto no es un padre, es una vergüenza. ¿Así se presenta alguien a la boda de su propio hijo? ¿Con ropa prestada y zapatos que tienen más años que mi hija?» El silencio en la iglesia fue absoluto.
200 pares de ojos se clavaron en mí. Sentí que la sangre se me subía al rostro. No de vergüenza, sino de rabia contenida. Pero me quedé sentado, inmóvil. Algunos invitados rieron por lo bajo. Otros negaban con la cabeza, mirándome con lástima. Y entonces escuché la risa de Marisol. Suave, nerviosa, pero risa al fin. Estaba tapándose la boca con la mano, pero sus ojos brillaban con algo que parecía ¿diversión? Miré a mi hijo. Mauricio estaba pálido. Sus puños se apretaban a los costados de su cuerpo. Las venas de su cuello se marcaban. Sus ojos, normalmente dulces y tranquilos, ardían con una furia que nunca le había visto. Se giró hacia Marisol. Ella dejó de reír cuando vio su expresión. Y entonces mi hijo hizo algo que nadie esperaba. Se levantó del reclinatorio donde estaba arrodillado junto a su novia. El sonido de sus zapatos resonó en el silencio sepulcral de la iglesia mientras caminaba, directamente hacia el altar. Para entender lo que pasó ese día, necesitan saber quién soy. ¿Quién ha sido siempre Eusebio Ramírez? Soy carpintero, no de los que diseñan muebles elegantes para casas de ricos. Soy de los que reparan sillas rotas, que hacen mesas sencillas para comedores humildes, que construyen closets en casas de interés social. Trabajo con mis manos desde que tengo memoria. Mi esposa, Guadalupe, murió cuando Mauricio tenía apenas 8 años. Cáncer, una enfermedad que se llevó su cuerpo en 6 meses, pero que nunca pudo llevarse su amor. Antes de morir, me hizo prometerle algo mientras le sostenía la mano en esa cama de hospital. Dale a nuestro hijo lo que nosotros nunca tuvimos, Eusebio. Dale educación, dale oportunidades. Y eso hice. Trabajé doble turno durante años. Aceptaba cualquier trabajo, sin importar lo pesado o lo mal pagado. Reparaba muebles desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y luego trabajaba como ayudante de construcción hasta las 10 de la noche. Los fines de semana vendía artesanías en madera en el tianguis. Mauricio nunca supo cuántas noches me acosté sin cenar para que él tuviera sus útiles escolares. Nunca supo que el dinero de su uniforme salió de vender la televisión que nos había regalado mi suegra. Nunca supo que cuando él comía pollo, yo le decía que no me gustaba la carne, cuando en realidad mi estómago rugía de hambre, pero lo logré. Mi hijo terminó la secundaria con honores, luego la preparatoria, y finalmente, gracias a una beca y a mis ahorros de 20 años, entró a estudiar ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México. El día que se graduó, lloré. Lloré como no había llorado desde que enterré a Guadalupe. Mi hijo, con su birrete y su toga, con su título en 1900 las manos, había roto el ciclo de pobreza que había atrapado a mi familia durante generaciones. Fue en la universidad donde conoció a Marisol Benavides. Ella estudiaba arquitectura. Venía de una familia de constructores ricos, dueños de una empresa que levantaba edificios y fraccionamientos por todo México. Cuando Mauricio me habló de ella por primera vez, vi en sus ojos algo que me recordó a cómo yo miraba a Guadalupe. Amor verdadero. «Papá, es increíble», me decía mientras tomábamos café en mi pequeña cocina. «Es inteligente, talentosa y me entiende. Cuando le hablé de ti y de todo lo que has hecho por mí, se emocionó. Dijo que quería conocerte. Pero cuando finalmente la conocí, 6 meses después de que empezaran a salir, noté algo en sus ojos, una chispa de decepción. Cuando vio mi casa humilde en la colonia Santa María, cuando vio mi taller improvisado en el patio trasero, cuando vio mi ropa sencilla de trabajador. «Mucho gusto, señor Ramírez», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Peor fue cuando conocí a sus padres. La primera vez que fui a su casa, una mansión de 3 pisos en Polanco, Octavio Benavides me saludó con la punta de los dedos, como si temiera contagiarse de mi pobreza. Su esposa Leonor ni siquiera se levantó del sofá, solo asintió con la cabeza desde su trono de terciopelo. «Así que usted es el padre de Mauricio», dijo Octavio, mirándome de arriba abajo. «Carpintero, ¿verdad?» «Sí, señor. Trabajador honesto». Mauricio nos ha contado mucho de usted, de sus sacrificios». La forma en que dijo sacrificios sonó casi como un insulto.
Durante esa visita de 2 horas me hicieron sentir como un intruso en un mundo al que no pertenecía. Preguntaron sobre mi educación, primaria terminada, sobre mi casa, rentada, sobre mi familia, humilde, trabajadora. Cuando salimos de allí, Mauricio estaba furioso. ¿Viste cómo te trataron, papá? Como si fueras menos que ellos. Tranquilo, mijo, la gente es así. Lo importante es que tú y Marisol se amen. La amo, papá. Y ella dice que me ama. Dice que su familia solo necesita tiempo para conocerte mejor. Pero el tiempo no mejoró las cosas. Si acaso, las empeoró. En cada reunión familiar, en cada cena, yo era el tema de conversación cuando creían que no escuchaba. El carpintero me llamaban, nunca por mi nombre. ¿Ya viste la ropa del carpintero? ¿El carpintero puede pagar su parte de la cena? Espero que el carpintero no vaya a la boda en overol. Mauricio, discutía con ellos, defendía mi honor una y otra vez, pero Marisol solo sonreía incómoda y cambiaba de tema. Debía haberlo visto venir, debía haberle dicho a mi hijo que se alejara de esa familia, pero él era feliz y yo solo quería su felicidad, así que cuando Mauricio me anunció que se casaría, sonreí y lo abracé, aunque mi corazón se llenó de un mal presentimiento. Un presentimiento que se haría realidad frente a 200 personas en aquella iglesia. La mañana del casamiento, desperté a las 4. No pude dormir más. Los nervios me tenían el estómago revuelto. Me bañé con agua fría. El calentador llevaba meses descompuesto y no había tenido dinero para arreglarlo. Me afeité con cuidado frente al espejo rajado del baño, recordando cómo Guadalupe solía decirme que me veía guapo cuando me afeitaba bien. «Hoy es el día de nuestro hijo, mi amor», le dije a su fotografía que guardaba en mi buró. «Ojalá estuvieras aquí para verlo». Saqué mi ropa del closet, el pantalón, a negro, la camisa blanca, el saco azul marino que don Fermín me había prestado la tarde anterior. «Cuídalo bien, Eusebio, es el que uso para las bodas importantes», me había dicho mi vecino con una palmada en el hombro. Me vestí lentamente, asegurándome de que cada botón estuviera bien abrochado, que la camisa estuviera bien fajada. No tenía corbata. Nunca había necesitado una en mi vida, pero me puse un pañuelo limpio en el bolsillo del saco, como había visto hacer a los señores elegantes. Mis zapatos, ¡ay, mis zapatos! Eran viejos, de piel sintética que ya se estaba despegando en algunas partes, pero los lustré hasta que brillaron como si fueran nuevos. Usé el betún que me quedaba y un trapo que froté hasta que me dolieron los dedos. Me miré al espejo. No era elegante, no era rico, pero me veía digno, limpio, respetable. «Es lo mejor que tengo», me dije a mí mismo, «y es suficiente». Pero no lo sería, no para ellos. Tomé el camión a las 7 de la mañana. La ceremonia era a las 11, pero quería llegar temprano. Durante el trayecto de 1 hora y media desde mi colonia hasta la zona elegante donde estaba la iglesia, practiqué mi sonrisa en el reflejo de la ventana. Quería verme feliz. Quería que Mauricio viera que su padre estaba orgulloso, no avergonzado de su condición. La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe era impresionante. 3 pisos de cantera rosa, vitrales importados, jardines perfectamente cuidados. En la entrada había un letrero elegante. «Boda Benavides, Ramírez». Noté que el apellido de ellos iba primero. Llegaban los invitados en autos alemanes, japoneses de lujo, camionetas que costaban más que mi casa entera. Mujeres con vestidos de diseñador y joyería que brillaba bajo el sol. Hombres con trajes que probablemente estaban hechos a la medida. Y luego llegué yo, a pie desde la parada del camión, 2 cuadras abajo. Entré a la iglesia. Un acomodador joven, vestido con un traje negro impecable, se me acercó. «¿De parte de quién?», me preguntó con una sonrisa profesional. «Del novio, soy su padre». La sonrisa vaciló. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo. «Ah, claro, por aquí, señor». Me llevó a la tercera fila. Yo esperaba estar en la primera. Después de todo, era el padre del novio. Pero no dije nada. No quería causar problemas. Me senté y observé cómo la iglesia se llenaba. Los Benavides ocupaban todo el lado izquierdo.
fila tras fila de gente elegante, perfumada, rica. Del lado derecho, el lado de Mauricio, había algunos compañeros de la universidad, 2 tíos míos que habían viajado desde Oaxaca, don Fermín y su esposa, y algunos vecinos de mi colonia que querían mucho a mi hijo. El contraste era doloroso. De un lado, riqueza ostentosa, del otro, humildad honesta. Las miradas comenzaron casi inmediatamente. Una señora con un sombrero ridículamente grande le susurró algo a su acompañante mientras me miraba. Un hombre con bigote perfectamente recortado negó con la cabeza al verme. 2 muchachas jóvenes, probablemente primas de Marisol, se rieron tapándose las bocas con las manos. Yo mantuve la vista al frente, la espalda recta, las manos sobre las rodillas. No les daría el gusto de verme desmoronarme. Llegó la familia Benavides. Octavio entró como si fuera el dueño no solo de la iglesia, sino de toda la ciudad. Su traje gris perla se veía tan caro que probablemente podría haber pagado la renta de mi casa por un año. Leonor iba a su lado, con un vestido que parecía llevar medio kilogramo de pedrería. Detrás venían sus 3 hijos, Rodrigo el mayor, abogado, Carolina, la hermana de Marisol, casada con un empresario, y el menor, Santiago, que estudiaba medicina. Cuando Octavio pasó junto a mi fila, se detuvo. Me miró, y luego, deliberadamente, arrugó la nariz como si hubiera olido algo desagradable. Se inclinó hacia su esposa y le susurró algo. Leonor me miró y se llevó una mano al pecho, como escandalizada. Sentí que el calor me subía por el cuello, pero respiré hondo y no dije nada. Mauricio llegó poco después. Mi hijo, tan guapo con su smoking, con ese brillo en los ojos que solo tiene un hombre enamorado. Se paró frente al altar junto al padre Gonzalo. Buscó mi mirada entre la multitud, me encontró y me sonrió. Le devolví la sonrisa. Por él, todo por él. La música comenzó. Las tradicionales trompetas de la marcha nupcial. Todos se pusieron de pie. Marisol entró del brazo de su padre. Estaba hermosa. Eso no podía negarlo. Su vestido blanco con bordados dorados, su pelo largo que arrastraba por el pasillo, su ramo de orquídeas blancas. Parecía una princesa de cuento. Octavio caminaba a su lado con el pecho inflado de orgullo, saludando con la cabeza a los invitados como si fuera un desfile en su honor. Llegaron al altar. Octavio le dio la mano de su hija a Mauricio con una expresión que decía claramente: «Más te vale ser digno de ella». Luego regresó a sentarse en la primera fila, justo del otro lado del pasillo de donde yo estaba. La ceremonia comenzó. El padre Gonzalo habló sobre el sacramento del matrimonio, sobre el amor que todo lo soporta, sobre la unión de 2 personas y 2 familias. El matrimonio no es solo la unión de 2 individuos, decía el padre con su voz grave y solemne, sino la unión de 2 historias, 2 familias, 2 caminos que se vuelven uno. Fue en ese momento cuando Octavio se aclaró la garganta. Al principio pensé que solo estaba carraspeando, que tal vez tenía la garganta seca, pero lo hizo de nuevo, más fuerte, deliberadamente. El padre Gonzalo se detuvo a media frase y miró hacia donde estaba Octavio. «Sí, señor Benavides». Octavio se puso de pie. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo malo estaba por pasar. Lo sentía en los huesos. «Perdone que lo interrumpa, padre», dijo Octavio con una voz que llenó toda la iglesia. «Pero usted acaba de hablar sobre la unión de 2 familias, sobre 2 historias que se vuelven una». «Así es. Pues yo creo que todos aquí merecemos reflexionar sobre qué tipo de familia y qué tipo de historia estamos uniendo hoy». Se giró. Sus ojos se clavaron en mí como dagas. «¡Miren!», gritó, señalándome con el dedo. «¡Miren cómo viene vestido el padre del novio!». Todas las cabezas se giraron hacia mí. 200 pares de ojos, 200 juicios silenciosos. «Esto no es un padre, es una vergüenza», continuó Octavio, su voz llena de desprecio. «¿Así se presenta alguien a la boda de su propio hijo? ¿Con ropa prestada que ni siquiera le queda bien? ¿Con zapatos que tienen más años que mi hija?». Alguien rió, luego otra persona. Pronto, todo el lado izquierdo de la iglesia murmuraba y se reía por lo bajo. «Miren a mi familia», continuó Octavio,
abriendo los brazos. Personas de bien, profesionistas, empresarios. Y ahora miren al padre del novio. ¿Qué eres? ¿Carpintero? Escupió la palabra carpintero como si fuera un insulto. Señor Benavides, intentó intervenir el padre Gonzalo. No, padre, esto debe decirse. Mi hija merece casarse con alguien de su nivel, no con el hijo de alguien que ni siquiera puede vestirse decentemente para la boda de su propio hijo. Miré a Mauricio. Mi hijo estaba pálido, temblando. Sus manos se apretaban en puños. Y entonces lo escuché. La risa de Marisol. Era suave, casi inaudible, pero la escuché. Se estaba tapando la boca con la mano, pero sus hombros se sacudían. Estaba riendo. Algo se rompió dentro de Mauricio en ese momento. Lo vi en sus ojos. Se levantó del reclinatorio donde estaba, arrodillado. El sonido resonó en el silencio que siguió a la risa de Marisol, y comenzó a caminar hacia el altar, donde estaba el micrófono. «Mauricio», dijo Marisol dejando de reír de repente, «¿qué haces?» Pero mi hijo no respondió. Solo siguió caminando, y yo supe con absoluta certeza que todo estaba por cambiar. El silencio que siguió a los pasos de Mauricio fue el más pesado que he escuchado en mi vida. Cada pisada de sus zapatos sobre el mármol de la iglesia resonaba como un tambor. Pasó junto a su tío, junto a don Fermín, junto a las primas de Marisol que segundos antes se estaban riendo. Ya nadie reía. Marisol extendió una mano hacia él, tratando de detenerlo. «Mi amor, espera. No hagas esto». Mauricio ni siquiera la miró. Siguió caminando hasta el púlpito donde estaba el padre Gonzalo. El sacerdote, un hombre de 70 años que había visto de todo en sus décadas oficiando bodas, parecía genuinamente desconcertado. «Hijo, ¿qué estás?» «Con su permiso, padre», dijo Mauricio. Su voz estaba calmada, pero debajo de esa calma había un océano de dolor y rabia contenida. «Necesito decir algo». «Mauricio, esta no es la forma», comenzó a decir Octavio desde su lugar. «Cállate», rugió mi hijo, girándose hacia su suegro con una furia que hizo que varios invitados jadearan. «Tú ya dijiste suficiente. Ahora me toca a mí». Octavio se quedó con la boca abierta. Probablemente era la primera vez en su vida que alguien le gritaba, especialmente frente a tanta gente. Mauricio tomó el micrófono del atril. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz salió firme y clara. «Quiero que todos escuchen esto, especialmente tú, Octavio, y tú, Marisol». Mi nuera se había llevado las manos al rostro. Las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. «Ese hombre que acabas de humillar», dijo Mauricio señalándome sin mirarme, «ese hombre al que llamaste Vergoña, es el hombre más grande que he conocido en mi vida». Sentí que algo se rompía en mi pecho. Quise levantarme, decirle que se detuviera, que no arruinara su boda por mí. Pero mis piernas no me respondían. Estaba clavado a la banca. «¿Quieren saber por qué mi padre viene vestido así?», continuó Mauricio. «¿Quieren saber por qué no tiene un traje de diseñador como todos ustedes?». Nadie respondió. El silencio era absoluto. «Porque cuando yo tenía 8 años, mi madre murió. Y mi padre, un simple carpintero como tú lo llamas con tanto desprecio, Octavio, tuvo que criarme solo». Mauricio respiró profundo. Podía ver que estaba luchando por mantener la compostura. ¿Saben lo que es crecer viendo a tu padre salir a trabajar a las 5 de la mañana y regresar a las 11 de la noche? ¿Saben lo que es verlo llegar con las manos destrozadas, con astillas clavadas en los dedos, con la espalda tan adolorida que apenas podía caminar? Algunos invitados comenzaron a verse incómodos. Don Fermín, a mi lado, me puso una mano en el hombro. «Yo no sabía muchas cosas cuando era niño», continuó mi hijo. «No sabía que cuando me decía que ya había comido era porque se había saltado la comida para que yo pudiera cenar. No sabía que el dinero de mis útiles escolares salía de vender las pocas cosas de valor que teníamos en casa. No sabía que trabajaba en 2 lugares, porque uno solo no alcanzaba para pagar mis estudios». Mauricio se limpió los ojos con el dorso de la mano. Marisol sollozaba abiertamente ahora. «Cuando entré a la universidad, ¿saben cuánto costaba la colegiatura?
100,000 pesos al año. Conseguí una beca del 50%. El otro 50%, ese 50% que me permitió estudiar, graduarme, convertirme en ingeniero. Mauricio hizo una pausa, su voz quebrada de emoción. Salió de las manos destrozadas de mi padre. «Mijo», susurré aunque nadie podía escucharme. «¿Quieren saber por qué no tiene dinero para ropa elegante? Porque cada peso que ha ganado en los últimos 18 años lo gastó en mí, en mis libros, en mis uniformes, en mi comida, en mi educación, en mi futuro». Octavio había palidecido, ya no se veía arrogante, se veía pequeño. «Cuando me gradué, ¿saben qué me dijo?», continuó Mauricio, ahora hablándole directamente a Octavio. Me dijo: «Hijo, ya cumplí la promesa que le hice a tu madre. Ya puedes volar. Ahora vive tu vida y sé feliz». ¿Y saben qué hice yo? Lo invité a vivir conmigo, a mi nuevo departamento que conseguí con mi primer trabajo. ¿Saben qué me respondió? Mauricio se limpió otra lágrima. Me dijo que no, que él estaba bien en su casita, que ese departamento era mío, que lo había ganado con mi esfuerzo. ¿Pueden creerlo? El hombre que sacrificó todo por mí no quería ser una carga. La voz de Mauricio se quebró completamente. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Así que sí, Octavio, mi padre viene vestido con ropa prestada, viene con zapatos viejos, no tiene un traje de $3,000 como el tuyo. ¿Y sabes por qué? Mauricio caminó unos pasos hacia donde estaba sentado Octavio, porque cada vez que le ofrecí comprarle ropa nueva, me dijo que no, que mejor ahorrara ese dinero, que mejor lo invirtiera en mi futuro, en la casa que quería comprar, en esta boda. Mi corazón se detuvo. Sí, Octavio, ¿ves estas flores? Mauricio señaló las orquídeas blancas que decoraban el altar. ¿Este banquete que vas a disfrutar en el salón? ¿La luna de miel a Cancún que tanto presumiste que nos regalaste? Mauricio se rió, pero era una risa amarga sin alegría. Mi padre vendió su carro, ese carro viejo que usaba para trabajar, para llevar sus herramientas de un lado a otro. Lo vendió y me dio el dinero. Para que tu boda sea digna, me dijo, para que la familia de Marisol vea que te criaron bien. Escuché jadeos entre los invitados. Leonor, la madre de Marisol, se había llevado una mano a la boca. Le dije que no lo hiciera, continuó Mauricio, su voz rompiéndose. Le dije que no necesitábamos ese dinero, que ustedes ya habían pagado casi todo. Pero él insistió. ¿Saben qué me dijo? Un padre no va con las manos vacías al casamiento de su hijo. No me importa que ellos sean ricos, yo también voy a aportar. Mauricio se giró para mirarme directamente por primera vez. Sus ojos rojos, hinchados, llenos de amor y dolor. Así que sí, papá, viniste con ropa prestada porque el dinero que tenías, el dinero que tanto te costó ganar, me lo diste a mí, para que yo pudiera tener una boda perfecta, para que yo pudiera ser feliz. No pude más. Las lágrimas que había estado conteniendo toda mi vida, todas las que no lloré cuando murió Guadalupe, todas las que no lloré en las noches de hambre, todas las que no lloré cuando mis manos sangraban de tanto trabajar, todas brotaron de golpe. Lloré. Allí, frente a 200 personas, lloré como un niño. Don Fermín me abrazó. Luego mi tío José. Pronto, todo el lado derecho de la iglesia, mi lado, el lado humilde, estaba llorando conmigo. Mauricio se giró hacia Marisol. Ella seguía de pie junto al altar, temblando, con el rostro completamente arruinado por el llanto y el maquillaje corrido. «¿Y tú, Marisol?», dijo mi hijo, su voz ahora más suave pero igual de firme. «Tú te reíste. Cuando tu padre humilló al mío, te reíste». «No, yo no». «Fue nervios, Mauricio, lo juro», sollozaba ella. «Nervios». Mauricio negó con la cabeza. «Marisol, hemos estado juntos 4 años. Te he contado 100 veces sobre mi padre, sobre todo lo que hizo por mí. Y aún así, así cuando lo humillaron te reíste. Lo siento tanto». Marisol cayó de rodillas, su vestido blanco esparciéndose a su alrededor como un charco de espuma. «Por favor, Mauricio, te amo. Fue un error». Mauricio cerró los ojos. Cuando los abrió, había en ellos una determinación que me asustó.
Yo también pensé que te amaba, Marisol. Pensé que eras diferente a tu familia, que no te importaba que yo viniera de abajo, que mi padre fuera un trabajador humilde. Pero hoy se detuvo, respirando profundo. Hoy me mostraste quién eres realmente, y no puedo casarme con alguien que se ríe del sufrimiento de mi padre. El jadeo colectivo en la iglesia fue como una ola. No, susurró Marisol. No, por favor, Mauricio, no. Pero mi hijo ya se estaba quitando el anillo de compromiso de su dedo. Lo sostuvo por un momento, mirándolo, y luego lo dejó caer sobre el altar. El sonido del metal golpeando la madera resonó en toda la iglesia. Lo siento, Marisol. Lo siento, padre. Gonzalo. Mauricio se giró hacia Octavio. ¿Y tú? ¿Tú que te atreves a hablar de dignidad y vergüenza? Caminó hasta quedar frente a frente con su ex-suegro. Octavio, que minutos antes parecía un gigante arrogante, ahora se veía como lo que realmente era, un hombre pequeño, asustado. La única vergüenza aquí, dijo Mauricio, su voz baja pero clara. Eres tú, un hombre que mide a otros por su ropa en lugar de por su corazón. Un hombre que no conoce el significado del sacrificio, del amor, ya verdadero, de la dignidad real. Mauricio se dio la vuelta y caminó hacia mí. Me tendió la mano. Vámonos de aquí, papá. Este no es nuestro lugar. Me levanté con piernas temblorosas. Tomé la mano de mi hijo, esa mano que había guiado cuando era niño, que había sostenido cuando lloraba, que ahora me sostenía a mí. Caminamos juntos por el pasillo central de la iglesia. El silencio era sepulcral. Nadie se movía. Nadie respiraba. Excepto... ¡Esperen! Era una voz que no esperaba escuchar. Marisol se había levantado del suelo. Se quitó el velo, se quitó los zapatos y corrió detrás de nosotros, su vestido arrastrándose por el suelo de mármol. «Mauricio, espera, por favor». Mi hijo se detuvo, pero no se giró. «¿Qué quieres, Marisol?» Ella nos alcanzó jadeando, llorando, su hermoso vestido de novia ahora sucio y arrugado. «Tienes razón», dijo entre sollozos. «Tienes razón en todo». Me reí. Fui débil. Dejé que mi familia, dejé que mi padre... Se giró hacia donde estaba Octavio, todavía petrificado en su banca. Toda mi vida dejé que me dijeran cómo pensar, cómo actuar, con quién juntarme. Toda mi vida fui la niña perfecta de la familia perfecta. Pero ustedes no son perfectos, son crueles, son monstruos. «Marisol», gritó Leonor escandalizada. «No, mamá, ya no más». Marisol se giró hacia nosotros de nuevo. «Señor Ramírez, Eusebio, yo no tengo perdón. Sé que no lo tengo, pero por favor, déjame aprender, déjame ser mejor». Miró a Mauricio con una desesperación que partía el alma. «Te amo. Amo al hombre que eres, al hombre que tu padre te enseñó a ser. Y quiero ser digna de ese amor. No de mi familia, de ti, de él», señaló hacia mí. El tiempo pareció detenerse. Todos los ojos estaban sobre nosotros tres. El carpintero, el ingeniero y la novia que había caído de su pedestal. Y entonces, desde atrás de la iglesia, escuchamos otra voz. Una voz que congeló la sangre en mis venas. «Si tanto admiras al carpintero, Marisol, tal vez deberías saber toda la verdad sobre él». Era Rodrigo, el hermano mayor de Marisol, caminando por el pasillo con un sobre manila en la mano y una sonrisa cruel en el rostro. Porque verán, yo contraté a un investigador privado y descubrí algo muy interesante sobre el santo Eusebio Ramírez. Mi mundo comenzó a desmoronarse. El sobre manila en las manos de Rodrigo parecía pesar más que todo el mundo. Mauricio se puso inmediatamente frente a mí, como si quisiera protegerme con su cuerpo. Mi hijo siempre protegiéndome. Incluso ahora. «¿Qué diablos estás haciendo, Rodrigo?», preguntó Mauricio, su voz temblando de rabia. Rodrigo caminó lentamente por el pasillo, disfrutando cada segundo de atención. Era abogado, y se notaba. Sabía cómo controlar una sala, cómo crear drama, cómo destruir a alguien con palabras. «Solo estoy revelando la verdad», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «porque tu padre, Mauricio, no es el santo que acabas de pintar». Abrió el sobre
y sacó varios documentos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a estallar el pecho. Eusebio Ramírez, leyó Rodrigo en voz alta. Fue arrestado hace 22 años por robo. Pasó 6 meses en prisión. El silencio que siguió fue ensordecedor. Escuché el jadeo de Mauricio. Sentí cómo su cuerpo se tensaba frente a mí. Papá. Su voz era apenas un susurro. Es verdad. No podía hablar. Las palabras se me atoraban en la garganta. Después de todos estos años, después de todo lo que había hecho, para enterrar ese pasado. Y sí, exclamó Rodrigo triunfante, el gran Eusebio Ramírez, el padre sacrificado, es un ladrón, un criminal. ¡Cállate!, grité, mi voz rompiendo el silencio. Todas las miradas se clavaron en mí. ¡Cállate! No sabes nada. No sabes lo que pasó. Oh, pero sí sé. Rodrigo agitó los papeles. Robaste herramientas de una ferretería. Fuiste atrapado, condenado, criminal. Mauricio se giró hacia mí, sus ojos buscando los míos, buscando una explicación, buscando algo. Papá, dime que no es verdad. Dime que está mintiendo. Las lágrimas corrían por mi rostro. 22 años guardando este secreto, 22 años de vergüenza enterrada, y ahora todo salía a la luz en el peor momento posible. Es verdad, susurré. Pero no. No fue como él lo está pintando. «¡Un ladrón es un ladrón!», gritó Octavio, recuperando su arrogancia. «¿Ves, Mauricio? ¿Ves de dónde vienes? De criminales, de gente sin honor. ¡No!». Mi voz resonó en toda la iglesia, fuerza que no sabía que tenía. «No voy a permitir que destruyas esto sin saber la verdad completa». Me adelanté pasando junto a Mauricio. Ya no tenía nada que perder. Mi peor pesadilla se había hecho realidad, pero no iba a dejar que me definiera sin defenderme. «Sí, robé», dije, mirando a Rodrigo directamente a los ojos. «Robé herramientas de una ferretería, un martillo, un serrucho, clavos. ¿Saben por qué?». Nadie respondió. «Porque mi esposa estaba muriendo de cáncer, porque los tratamientos nos habían dejado en la calle, porque no teníamos dinero para comida, y el dueño de la ferretería, el señor Domínguez, me había corrido del trabajo 3 semanas antes sin pagarme lo que me debía». Respiré profundo, las memorias inundándome como un río. Necesitaba trabajar. Necesitaba conseguir dinero para las medicinas de Guadalupe, para la comida de Mauricio, que en ese entonces tenía 6 años. Pero no podía trabajar sin herramientas. Así que una noche desesperada, entré a esa ferretería y tomé lo que necesitaba para poder trabajar. «Eso no justifica», comenzó Rodrigo. «Déjalo hablar», gritó Marisol, sorprendiendo a todos, incluyéndome a mí. Continué, mi voz quebrada pero firme. Me atraparon. Fui a juicio. El juez me dio 2 opciones: 1 año de cárcel o 6 meses si devolvía lo robado y pagaba una multa. No tenía el dinero para la multa, así que me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Mi esposa estaba en el hospital, mi hijo estaba con mi hermana, y yo pasé 6 meses en una celda, compartiendo espacio con criminales de verdad, pagando por un momento de desesperación. Don Fermín se levantó de su banca. «Yo estaba ahí», gritó. «Yo vi todo. Eusebio no es un criminal. Es un hombre que hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir». Cuando salí de prisión, continué, Guadalupe había empeorado. Le quedaban 3 meses de vida. Conseguí trabajo como ayudante de construcción, el único lugar que contrataría a un exconvicto. Trabajé 18 horas al día para pagar las deudas que habíamos acumulado. Miré a Mauricio, que estaba inmóvil, procesando todo. «Nunca te lo dije, hijo, porque no quería que cargaras con mi vergüenza. Quería que crecieras orgulloso de tu padre, no avergonzado de él. Quería que...». Mi voz se quebró completamente. «Quería que fueras mejor que yo, que nunca tuvieras que robar para sobrevivir, que nunca conocieras esa desesperación». El silencio en la iglesia era absoluto. Hasta Rodrigo parecía haber perdido su arrogancia. Cada día desde entonces, dije, mirando a todos los presentes, he trabajado honestamente, he pagado cada peso que debo, he vivido con dignidad, porque prometí, cuando salí de esa cárcel,
que nunca más volvería a ser esa persona desesperada. Me giré hacia Octavio. Así que sí, fui a prisión. Sí, robé. Pero eso fue hace 22 años, cuando era un hombre roto, desesperado, viendo morir a su esposa. Desde entonces he construido una vida honesta. He criado a un hijo honorable. Puedes decir lo mismo tú. Octavio palideció. Porque tú, con todo tu dinero, con toda tu supuesta dignidad, acabas de humillar a un hombre frente a 200 personas solo por ser pobre. ¿Quién es el verdadero criminal aquí? Mauricio dio un paso hacia mí. Sus ojos estaban rojos, hinchados, pero había en ellos algo que no había visto antes. No era decepción, era comprensión. Papá, dijo suavemente, ¿por qué nunca me lo dijiste? Porque tenía miedo, admití. Miedo de que me vieras, o diferente, miedo de perderte. Mi hijo me abrazó, fuerte, como cuando era niño y tenía pesadillas. Nunca podrías perderme, susurró en mi oído. Nunca. Pero entonces Marisol habló. Hay algo más en esos documentos, ¿verdad, Rodrigo? Rodrigo sonrió cruel. Oh, sí, hay mucho más. Y lo que dijo después cambió todo de nuevo. Rodrigo sacó otro documento del sobre, pero esta vez su sonrisa cruel había desaparecido. En su lugar había preocupación. Según esta investigación, comenzó, pero su voz ya no sonaba triunfante. El señor Domínguez, dueño de la ferretería, se detuvo mirando el papel como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. ¿Qué pasa, Rodrigo?, preguntó Octavio. Termina de destruir a este hombre. El señor Domínguez, continuó Rodrigo, su voz ahora más baja, fue arrestado 3 años después por fraude masivo. Había estado robando a sus empleados durante décadas. No les pagaba sus salarios completos, falsificaba documentos fiscales. El sobre cayó de las manos de Rodrigo. Y específicamente le debía a Eusebio Ramírez 3 meses de salario, 15,000 pesos que nunca pagó. Un murmullo recorrió la iglesia. Las herramientas que Eusebio robó, Rodrigo leyó del documento, su rostro ahora pálido. Valuadas en 1,200 pesos, eran legalmente suyas. El señor Domínguez las había comprado con el dinero que le robó a sus empleados, incluido Eusebio. Me quedé paralizado. ¿Qué estaba diciendo? Hay más, continuó Rodrigo, y ahora su voz temblaba. El abogado de oficio que representó a Eusebio en el juicio era un pasante sin experiencia. No investigó nada. No presentó la evidencia del salario no pagado. Si lo hubiera hecho... Hizo una pausa. Si lo hubiera hecho, Eusebio nunca habría ido a prisión. El juez habría considerado que estaba tomando lo que legalmente le pertenecía. El silencio era absoluto. Entonces, dijo Mauricio lentamente, procesando la información, ¿mi padre fue a prisión injustamente? Técnicamente sí, admitió Rodrigo. Legalmente tenía derecho a compensación por el salario no pagado. Las herramientas que tomó valían menos de lo que le debían. Don Fermín se puso de pie nuevamente. Yo traté de decírselo al juez, pero nadie me escuchó. Eusebio era pobre, sin abogado de verdad, y el sistema simplemente lo devoró. Me sentí mareado. 22 años. 22 años cargando con una culpa que tal vez no debería haber cargado. ¿Y sabes qué más descubrí?, preguntó Rodrigo ahora mirando directamente a su padre. Su voz tenía un tono extraño, casi acusador. ¿Qué?, preguntó Octavio nerviosamente. Que tú, papá, tú conocías al señor Domínguez. Eran socios en un proyecto de construcción. El rostro de Octavio se volvió del color de la ceniza. Y cuando Domínguez fue arrestado, tú testificaste en su favor. Dijiste que era un hombre honorable, un empresario respetable. Lo ayudaste a salir con una sentencia menor. Rodrigo, eso fue hace años. Yo no sabía si tartamudeó Octavio. Pero sí sabías, gritó Rodrigo, y por primera vez vi algo humano en él. El investigador encontró correos electrónicos. Domínguez te escribió pidiéndote ayuda porque ese maldito carpintero lo había acusado de robo. Tú sabías que Domínguez le había robado a sus empleados, y aún así lo defendiste porque era tu amigo rico. Octavio se tambaleó como si le hubieran dado un golpe. Mientras tanto, continuó Rodrigo, lágrimas ahora corriendo por su rostro, Eusebio Ramírez estaba en prisión, separado de su esposa moribunda y su hijo pequeño,
pagando por un crimen que realmente no cometió. Se giró hacia mí. Señor Ramírez, yo contraté al investigador para destruirlo, para probar que mi padre tenía razón, que usted era indigno, pero lo que encontré fue... Su voz se quebró. Encontré que el verdadero criminal es mi padre. Octavio intentó hablar, pero no salieron palabras. Leonor se había cubierto el rostro con las manos. Carolina, la hermana de Marisol, miraba a su padre con horror. Santiago el menor simplemente lloraba. El padre Gonzalo finalmente habló, su voz grave llenando la iglesia. Creo que todos hemos sido testigos de algo extraordinario hoy, no de una boda, sino de una revelación, de verdades dolorosas que necesitaban ser dichas. Se giró hacia mí. Señor Ramírez, usted vino hoy creyendo que era indigno, que su ropa humilde y su pasado lo hacían menos que otros, pero lo que hemos visto es que usted es el único hombre verdaderamente honorable en esta iglesia. Caminó hacia donde estaba yo, todavía abrazado a mi hijo. Un hombre que sacrificó todo por su hijo, que trabajó honestamente después de pagar una deuda que ni siquiera debía, que cargó con vergüenza durante 22 años para proteger a su hijo. Ese hombre no es una vergüenza, ese hombre es extraordinario. Mauricio me apretó más fuerte. Marisol se acercó lentamente, se arrodilló frente a mí, su vestido blanco ahora completamente sucio. Señor Ramírez, Eusebio, por favor perdóneme. Perdone a mi familia, nosotros somos la vergüenza, no usted. Miré sus ojos, vi arrepentimiento genuino, dolor, vergüenza, pero también vi a Mauricio, mi hijo, mi vida, mirándola con una expresión que no podía descifrar. Y entonces, mi hijo habló las palabras que definirían el resto de esta historia. Mauricio miró a Marisol durante lo que pareció una eternidad. Luego miró a su familia, a Octavio, destruido y avergonzado, a Leonor, llorando en silencio, a Rodrigo que había revelado la verdad incluso cuando iba contra su propia familia. Marisol, dijo mi hijo suavemente, te amo, sé que te amo, pero... Hizo una pausa, respirando profundo. Pero hoy aprendí algo. Aprendí que el amor no es suficiente si no hay respeto, si no hay dignidad, si no hay la valentía de defender lo correcto incluso cuando es difícil. Marisol sollozó, sus esperanzas desmoronándose. Te reíste cuando humillaron a mi padre, continuó Mauricio. Y entiendo que fue nerviosismo, que fue presión familiar, que fue tantas cosas, pero en ese momento, cuando más te necesitaba para ser valiente, no lo fuiste. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. No estoy diciendo que nunca pueda perdonarte. No estoy diciendo que no haya futuro para nosotros. Pero hoy no puedo casarme contigo. No así. No con esta base rota. Mauricio, susurró ella. Si realmente me amas, si realmente quieres ser parte de mi vida y de la vida de mi padre, entonces demuéstralo. No con palabras, no con lágrimas, con acciones, con tiempo, con cambios reales. Se puso de pie y miró a Octavio. Y usted, señor Benavides, usted que tanto habla de dignidad y honor, espero que encuentre algo de ambos en algún lugar de su corazón, porque hoy destruyó algo hermoso con su orgullo. Octavio abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Por primera vez en su vida, estaba verdaderamente sin habla. Mauricio me tomó del brazo. Vámonos, papá. Caminamos juntos hacia la salida de la iglesia. Pero antes de llegar a las puertas, escuché pasos detrás de nosotros. Era Rodrigo. Señor Ramírez, dijo, extendiendo su mano hacia mí. Yo no tengo palabras para disculparme. Contraté a ese investigador para destruirlo y en cambio descubrí que toda mi vida he estado del lado equivocado. Miré su mano, luego miré sus ojos. Vi sinceridad allí. Vi a un hombre confrontando sus propios demonios. Estreché su mano. Todos cometemos errores, joven. Lo importante es qué hacemos después de descubrirlos. Rodrigo asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Luego se giró hacia su padre. Papá, tenemos mucho de qué hablar y muchas cosas que arreglar.
Salimos de la iglesia hacia el sol brillante de mediodía. El contraste con la oscuridad dentro era casi cegador. Don Fermín y su esposa nos alcanzaron, junto con mis tíos y varios vecinos. Nos abrazaron, nos felicitaron por nuestra valentía, nos dijeron que estaban orgullosos. ¿Y ahora qué, papá?, preguntó Mauricio mientras caminábamos hacia la parada del camión. Ahora, dije respirando el aire fresco, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en 22 años. Ahora vivimos con la verdad en la luz, sin secretos, sin vergüenza. ¿Crees que Marisol y yo... Hijo, lo interrumpí suavemente. Solo tú puedes responder eso, pero te diré esto. Si ella realmente te ama, si realmente quiere cambiar, lo demostrará. Y si no, entonces no era la indicada. Mauricio asintió procesando todo. 3 meses después, Marisol tocó a mi puerta. Venía sola, sin chofer, sin lujos. Llevaba ropa sencilla y en sus manos tenía un pastel que ella misma había horneado. «Señor Ramírez», dijo con humildad genuina, «he pasado estos meses trabajando como voluntaria en un comedor comunitario. He estado aprendiendo sobre la gente que lucha, que sobrevive, que sacrifica. He estado aprendiendo sobre la verdadera dignidad. La invité a pasar. Compartimos el pastel y café. Hablamos durante horas. Vi en sus ojos algo diferente. Ya no era la niña rica y consentida. Había algo más profundo ahora, algo real. ¿Puedo verlo?, preguntó finalmente. ¿A Mauricio? Está en el taller, dije, ayudándome con un proyecto. Ella sonrió. ¿Puedo ayudar también? Y así lentamente comenzó la verdadera historia de amor. No la del cuento de hadas en una iglesia lujosa, sino la real, construida sobre trabajo, respeto y dignidad ganada. 6 meses después, se casaron. En una ceremonia pequeña, en una iglesia humilde de mi colonia, con flores sencillas y comida que preparamos entre todos los vecinos. Octavio vino, humilde, avergonzado, pero vino. Se disculpó públicamente conmigo, con lágrimas en los ojos. No lo perdoné inmediatamente. Algunas heridas toman tiempo, pero acepté su disculpa. Rodrigo se convirtió en un abogado diferente. Comenzó a tomar casos pro bono, defendiendo a trabajadores como yo, gente que el sistema había olvidado. Y yo seguí siendo carpintero, pero ya no cargaba vergüenza. Cada astilla, cada martillazo, cada gota de sudor, era un recordatorio de que la verdadera dignidad no viene de la ropa que usas o el dinero que tienes. Viene de cómo vives, de a quién amas, de lo que sacrificas. Esa noche, después de la pequeña boda, Mauricio me abrazó. Gracias, papá, por todo, por los sacrificios, por la verdad, por enseñarme lo que realmente importa. No tienes nada que agradecer, hijo. Tú eres mi mayor logro, mi mayor orgullo. Y mientras miraba a mi hijo bailar con su esposa bajo las luces humildes del salón comunitario, rodeado de gente que nos amaba por lo que éramos, no por lo que teníamos, supe que Guadalupe estaría orgullosa. Habíamos cumplido su promesa. Le habíamos dado a nuestro hijo algo que el dinero no puede comprar: dignidad verdadera, amor genuino y la valentía de defender lo correcto. Si esta historia les llegó al corazón, si les recordó que la verdadera riqueza está en el amor y el sacrificio, no olviden suscribirse al canal. Compartan esta historia con alguien que necesite recordar que la dignidad no se compra, se vive. Y recuerden, las apariencias engañan, pero el corazón nunca miente. Gracias por acompañarme en este viaje.